Los jueves anteriores hemos estado trabajando sobre una persona. ¿Se acuerdan de quién estuvimos hablando? Del Espíritu Santo. Exactamente. Y hemos visto que algunos de sus aspectos o atributos, hemos dicho que Él era eterno. Eso íbamos a verlo hoy. Habíamos dicho de Él que Él tenía mente, voluntad, sentimientos, que al Espíritu Santo se le podía mentir, que podía ser blasfemado, que Él puede hablar y que también puede ser, en cierta manera, insultado o apagado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hemos definido, es una persona, Él es alguien, no es algo, no es un fantasma por allí o un ente, aunque es espíritu, pero es una persona. Y eso es importante que lo sepamos porque eso va a definir cómo nos relacionamos con Él. Usted no se relaciona de la misma manera con su gato, su perro, que con sus hijos. Aunque hoy en día está muy de moda tener perrijos, es decir, que parejas o gente tiene a sus hijos y a sus perros y los trata como a hijos, pero eso no es lo normal. Lo normal es que su hijo tenga un trato y su perro tenga otro. Entonces el Espíritu Santo, si definimos que es una persona, vamos a definir también cómo nos relacionamos con Él y cómo esperamos que Él se relacione con nosotros. Y lo primero que tenemos que decir, y para eso busque Salmo capítulo 90, versículo 2. Si puede anotarlo, anota, y si no, después en todo caso lo volvemos a repetir. El Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La primera característica que define a Dios es que Él es eterno. Dios es eterno. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como parte de esa deidad, hemos aclarado de que el Espíritu Santo es Dios. Él no es otro Dios, no es alguien inferior a Dios, sino que Él es Dios. Y Él también es eterno. Entonces podemos decir nosotros que el Espíritu Santo no tuvo un comienzo, no tuvo una creación como si tuvieron los ángeles o tuvieron las personas. El Espíritu Santo ha existido desde siempre junto con Dios y vivirá o existirá para siempre. La eternidad del Espíritu Santo, aunque muchos de nosotros daríamos por sentado, es tremendamente importante. Muchos consideran o algunas veces malinterpretan de que el Espíritu Santo aparece recién o aparece en escena o es creado en el Nuevo Testamento en actividades con Jesús y sus discípulos. Pero el Espíritu Santo es Dios y Él es eterno. Quizás se manifestó en el Nuevo Testamento de alguna manera específica que no lo había hecho antes, pero eso no quita de que Él ya existía y de que Él ya obraba. Porque Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es decir, que desde el primer versículo de la Biblia, el Espíritu Santo es protagonista, junto con Dios, quien había creado todas las cosas. Pablo lo dice de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, búsquelo. Consideramos a Pablo como el autor de Hebreos, pero eso no es una certeza 100%. Pero Pablo dice en Hebreos 9, 14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, y subraye esa frase, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu eterno. Entonces queda claro en nosotros que el Espíritu Santo de Dios, uno de sus atributos que comparte con Dios y con Cristo, es que Él es eterno. Al igual que Cristo,
El Espíritu Santo no aparece recién en el Nuevo Testamento. Cristo no aparece en el Nuevo Testamento. Ellos han existido desde siempre. Son eternos. ¿Amén? ¿Queda claro eso? La segunda característica o cualidad del Espíritu Santo que comparte junto con Dios es que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Búsquelo por favor. La palabra omnipresente, omnipotente, omnisciente, no aparece en la Biblia de esa manera. Si usted busca la palabra omnipresente en un glosario bíblico, en una concordancia, no le va a aparecer. La palabra omnipresente significa que puede estar presente en todos lados a la misma vez. Y eso a nosotros nos cuesta entender. Es difícil, porque no hay nada para nosotros que pueda estar en dos lugares a la misma vez. O estamos aquí o estamos allá. Una cosa está en este lugar o está en otro lugar. Pero la misma cosa en dos lugares no existe todavía para el hombre. Sin embargo, el Espíritu Santo, una de las características que comparte con Dios, por eso es parte de Dios, es que Él es omnipresente. Tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Jeremías, capítulo, 23. A ver, 23, 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es decir, Dios está diciendo que Él llena y abarca todas las cosas. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Ahora, cuidado con decir, Él está en todas partes al mismo tiempo. Si yo digo, Él está en todas partes al mismo tiempo, estoy asumiendo que todo lugar, todo espacio y toda cosa es parte de Dios. Sin embargo, la Biblia no enseña que Él esté en todo lugar al mismo tiempo, sino que Él puede estar en cualquier lugar y en todos los lugares al mismo tiempo. Si no entiendo bien estos pequeños conceptos, estas pequeñas verdades bíblicas, puedo ser fácilmente engañado y terminar creyendo de que todo es Dios. Eso se llama panteísmo. El panteísmo es la doctrina que considera que todas las cosas son dioses. Y si yo considero que todo es Dios, que una planta es Dios, que un animal es Dios, que un yuyo es Dios, termino en una forma de religión rara donde después de eso lo que viene es la encarnación de que todo muere, se recicla y nace en otra forma. Y esas doctrinas o esas enseñanzas polulan mucho en el mundo hoy en día. Se escucha en muchos lugares. Entonces, el Espíritu Santo es omnipresente. Llena el cielo, llena la tierra. Cuando en Apocalipsis habla, dice que todo ojo lo va a ver a Cristo volver. Y algunos dirán, ¿cómo puede ser? Porque Él puede estar en muchos lugares o en todos los lugares si quisiera al mismo tiempo. La omnipresencia es una cualidad de la divinidad. Nadie puede igualar esa cualidad. Nadie de nosotros puede estar en dos lugares aunque quisiéramos al mismo tiempo, pero la divinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueden hacerlo. Por eso el Espíritu Santo puede morar en tu corazón y en el mío al mismo tiempo. Por eso Él puede estar aquí y estar en otra congregación y estar en otro país y estar al otro lado del mundo con un cristiano que está doblando su rodilla al mismo tiempo. Él tiene esa capacidad de ser omnipresente. El Salmo 139, 7, David escribe lo siguiente. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice David, cuando escribe ese salmo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El hombre cree que se puede esconder de Dios por no venir a la iglesia o por no hacer tal cosa o tal otra.
El hombre no puede esconderse de Dios. El hombre puede cavar túneles, armar fosas, crear estaciones espaciales, irse a vivir a la luna o a Marte si quisiera. Pero David dijo, si yo me remontase a los cielos, allí tú estás. Dice el verso 8, dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en el infierno, hiciere mi estrado, he allí tú estás también. Si tomare las alas del alba, habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Es decir, el hombre no puede esconderse en algún lugar donde Dios y su Espíritu no puedan alcanzarlo, no puedan encontrarlo. Fíjese que este pasaje dice, si fuese al Seol, ¿sabe? Aún en el mismo infierno, el Espíritu Santo opera y puede estar. Amén. Aún en el mismo infierno puede estar el Espíritu Santo trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente cree que porque el pastor no me ve, porque mi esposa no me ve, porque mis padres no me ven, mucha gente cree que quizás porque el hermano de la iglesia no me ve, yo estoy a salvo de hacer tal o cual cosa, de decir tal o cual cosa. Pues la noticia es que el Espíritu Santo ve, que Él está presente. Entonces yo no sé por qué tenemos ese concepto, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por eso, de que si mamá o papá no me ven, si los pastores no me ven, es como que no tengo culpa. Hermano, usted no se tiene que cuidar de mí. Quizás si alguien está teniendo una conducta inapropiada, un vocabulario incorrecto, y si yo estoy presente y si es parte de la congregación, es bien probable que le llame la atención. Pero ese no es el problema. Usted no tiene que cuidarse de mí, de Dani, de Yaque, de mi esposa. Porque más que quizás llamarle hermano, eso que usted dijo, eso que hizo, está equivocado. Más que eso no se puede hacer. Nadie le va a ir a pegar por... El problema es que el Espíritu Santo ve. Ve lo que hablamos, ve dónde estamos, ve con quién nos juntamos. Él está presente. Usted no crea que deja al Espíritu Santo acá en la iglesia, se va a su casa, hace su vida y después viene el domingo al culto y ahí le agarra de nuevo al Espíritu Santo y ya estamos bien. Y Él quedó acá. No pasó nada. No se equivoque. Se va a su casa, hace su vida y después viene el domingo al culto y ahí le agarra de nuevo al Espíritu Santo y ya estamos bien. Y Él quedó acá. No pasó nada. No se equivoque. Él está en usted. Y decíamos el jueves pasado, Él puede ser entristecido, Él puede ser dolido. Y cuando Él es dolido, cuando Él está en mí y ve lo que hago, ve dónde voy, ve lo que digo, ve lo que pienso, ve con qué intención hago lo que hago o digo lo que digo. Muchas cosas que hacemos o decimos, inclusive muchos chistes que decimos muchas veces, tienen malas intenciones escondidas. Y capaz que la persona que nos escucha no se da cuenta, pero el Espíritu Santo que habita en ti, habita en mí, identifica el sarcasmo, identifica las malas intenciones. Las conversaciones que tengo en privado con mi esposa, con otra persona, Él las ve. Él las ve. Él está allí. Él escucha. Entonces, ¿cómo el hombre ha perdido la noción de que el Espíritu Santo es omnipresente? Y como ha perdido esa noción, también hemos perdido el temor al Señor. Y no estoy hablando de un miedo paranoico de no quiero hacer esto porque Dios me va a tirar un granizo por la cabeza. Sino el temor sano del Señor. Saber que Él está, saber que Él me ve, saber que Él pesa mis acciones.
que Él evalúa mis movimientos, que Él pesa las intenciones del corazón y juzga mis palabras. El Espíritu dice, si subo a los cielos, los ricos de este mundo están desesperadamente tratando de conquistar los cielos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Cada tanto y cada vez más de seguido salen las noticias de que se van a naves espaciales a crear, a orbitar, a pasear, a conquistar, a construir las, digamos, plataformas en el espacio para que el hombre habite. ¿Para qué usted cree que hombres como el dueño de Amazon, Jeff Bezos, o Elon Musk, que es el dueño de un montón de compañías como SpaceX, invierten miles de millones de dólares en diseñar, crear y privatizar cohetes que lleven gente al espacio? ¿Para dar un paseo y ver si la Tierra es redonda? ¿Para eso? No. Están desesperados. Están desesperados porque entienden, saben que hay un juicio de Dios sobre la tierra y que ellos no van a escapar. Entonces, en su ignorancia o en su ceguez, ellos creen que yéndose a los cielos pueden alcanzar algún grado de salvación si este mundo entra en una crisis climatológica global o mundial. La profecía dice, aunque te remontares como el águila y en las estrellas hicieres tus nidos, de allí te voy a derribar, dice la profecía. El Espíritu de Dios que está en usted ve y está allí. Eso tiene que ser lo que angustie nuestro corazón y lo que modifique nuestra conducta. Entonces no hago, no hablo, no digo, no critico, no hiero, no soy cínico o hablo con indirectas con el otro. No por el otro, porque el Espíritu de Dios está en mí, presente. Y después cuando tengo que doblar mis rodillas, tengo que rendir cuentas con Él. Y humillar y pedir perdón. Y decir, Señor, perdóname. Porque esa forma que miré a mi hermano, ese saludo, esa palabra o esa acción, tenía una mala intención en mi corazón. Nos queremos ocultar de los inspectores de tránsito para que no descubran que nuestro andar está fuera de la ley. Hermano, si estamos fuera de la ley con nuestros vehículos, por más que el inspector de tránsito no nos vea, el Espíritu Santo ve y seguimos estando mal. ¿O usted cree que el Espíritu Santo le da a usted la idea, si vos te vas por allá? Porque hay gente que me ha dicho, parece que Dios me guió porque por aquella calle estaban los inspectores. No, Dios no te guió nada. O sea, si Dios te va a guiar, a ordenarte, a ordenar tu vehículo, tu casa, tu luz, tu agua, tu finanza, tu patente. Dios no va a guiar a eso. Dios no te va a guiar a zafar de... Ahora mire la misericordia de Dios. Nosotros creyendo que le engañamos al inspector de tránsito, al policía. Y eso es un punto ahí, tic, porque no llevamos el casco puesto. Después nos pasan las cosas y decimos, oh Dios, ¿por qué no sé, me pasó esto? ¿En serio quiere la respuesta o ya la sabe? La Biblia dice, debemos estar en paz con todos los hombres en lo que dependa de nosotros. Dice, denle al César lo que corresponde al César y a Dios lo que corresponde a Dios. Él está, el Espíritu Santo está, y eso tiene que ser lo que haga que nuestra mente haga clic. Ahora, ese mismo Espíritu que está, que ve, que evalúa, también es el mismo Espíritu que te guarda de un accidente, que te libra de un peligro, que te va a guiar por otra calle para que no sufras un asalto. Es el mismo Espíritu que te va a sostener y después vos decís, me aguanté, no sé cómo, si era en otro tiempo, si yo no estaba en la iglesia, si no era cristiano, le partía la cara.
No fueron tus fuerzas ni las mías. Fue el Espíritu Santo que está contigo, quien te estuvo como un buen amigo sosteniéndote, dándote la fuerza para que no contestes, para que no te irrites, para que no vayas a los puños, para que no reaccionemos violentamente. Es decir, el mismo Espíritu Santo es el que nos da la palabra en el momento correcto para hablarle a una persona que está necesitando. Seguro que le ha pasado. Hablaste con un amigo, un familiar, alguien, y de repente no sabes, te salieron las palabras, y después vos te vas a tu casa, le querés contar a tu esposa o querés contarle a un amigo y no te sale. Mucha gente me ha dicho, y le hablé y le dije tal, y ay, no me acuerdo qué le dije, pero le dije sí. No importa, porque ese era el Espíritu de Dios hablando a tus oídos, dictándote, enseñándote, dándote el consejo, mostrándote las cosas que no podías ver, pero Él las veía, para que tus palabras sean de bendición y de edificación para el otro. Amén. ¿Se entiende? Ese Espíritu Santo está allí. Es el Espíritu Santo que cuando estamos en un momento de crisis, de angustia, de desánimo, podemos cerrar nuestros ojos y decir, Espíritu Santo, tú estás aquí. Porque el Espíritu Santo no es que está solamente cuando la canción está lenta y el volumen y los hermanos cantan. También está allí. Pero cuando estás en tu casa con las lágrimas en los ojos de bronca o de impotencia o de tristeza por algo, Él también está allí. Amén. Es el mismo Espíritu que está, el que te fortalece. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y has dicho, no sé por qué vine, porque vine con mi única y última fuerza, porque no tenía ganas? Pues fue el Espíritu el que estuvo en tu corazón poniendo el fuego y decir, dale, anda un día más, anda una vez más, anda a orar una vez más, canta una vez más, adora una vez más. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el que está contigo, con cada creyente, con cada hijo de Dios está el Espíritu. Y ese Espíritu es el que tú puedes pedir ayuda y auxilio en cualquier momento. Tú no tienes que venir hasta la iglesia para que el Espíritu Santo te escuche. Una oración en tu propio corazón en el momento más difícil, así estés acá o en la China, allí está Él y allí Él escucha. En medio de un examen, en medio de una prueba en el colegio, ¿cuántas veces me ha pasado en la universidad viendo un tema y no pudiendo resolverlo? Y orar y decir, Señor, ayúdame, yo estudié, pero el nervio me traiciona y no me acuerdo. Ayúdame, Espíritu Santo, trae la memoria. Y parece que se abría el entendimiento y podía resolver. Estás en tu trabajo y hay algo ahí que no se soluciona. Espíritu Santo, tú estás conmigo. Tú me das paz para soportar a veces un compañero difícil, un jefe insoportable. El Espíritu Santo está allí, es tu amigo, es tu compañero, es uno que camina contigo a tu lado. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Una cualidad que el Espíritu Santo comparte con la deidad, otra cualidad, es que Él es omnipotente. Omnipotente. Esa palabra tampoco aparece en la Escritura, pero aparece la palabra todopoderoso. Dice Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel a María le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo en este caso es llamado el poder del Altísimo. El Altísimo es un nombre que los judíos daban a Dios. En lugar de decir Dios, decían el Altísimo. Y si usted se fija en su Biblia, está con mayúscula. Es un nombre propio.
¿Cómo puede ser que una mujer, la profecía de Isaías cumpliéndose, y la virgen concebirá y dará a luz un hijo? Todos los adultos aquí sabemos que si una mujer concibe un hijo, no puede ser virgen. Pero el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo es el poder de Dios para operar las cosas que son imposibles. Él puede hacer que lo que es imposible suceda y ocurra. Una de las traducciones modernas traduce la profecía de Isaías, dice, y la doncella dará a luz un hijo. Y es una mala traducción, porque una mujer puede ser una doncella de una edad joven y puede no ser una virgen. La verdadera intención del profeta fue la mujer que no conoció varón, esa va a dar a luz un hijo por el poder del Espíritu. No todas las traducciones necesariamente son fieles a los originales muchas veces. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, dijo Jesús. Jesús operó en poder, en autoridad, sanó enfermos, resucitó muertos, libertó a endemoniados, caminó sobre las aguas, alimentó con 5 panes y 2 peces a 5,000 personas. Jesús calmó tormentas en el poder del Espíritu. Él daba la orden y el Espíritu hacía la acción. Dice la Escritura que todo lo que es creado y lo que fue creado por el poder del Espíritu de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, si usted dice algo, pero no lo hace usted o no lo hace otra persona, eso que se dice no ocurre. Si yo digo que se mueva ese parlante, solo porque yo lo diga no va a ocurrir. Tengo que ir yo o alguna persona que responda al llamado a mover ese parlante. Entonces dice, y dijo Dios. ¿Y quién fue el que operó? El Espíritu Santo. Dice, y dijo Dios, hágase tal cosa. Y el Espíritu Santo comenzó a hacerlo. Por eso ellos trabajan en unidad. Dice la Escritura que todo lo que Él oye del Padre nos enseña. Todo lo que Él ve al Padre hacer, Él lo reproduce en la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Usted anote y después puede buscarlo en su casa. Respondió entonces y me habló diciendo, el ángel que respondió, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El reclamo de Dios a Zorobabel, o la advertencia, de Dios a Zorobabel era, no voy a darte libertad, no voy a reconstruir el templo con tus fuerzas, lo voy a hacer con las fuerzas de mi espíritu. ¿Sabe? Cuando uno camina en la vida cristiana y empieza a madurar, más se da cuenta de que menos podemos hacer con nuestras fuerzas y más en el poder y en las fuerzas del Espíritu. ¿Saben por qué nos frustramos, nos enojamos, nos cansamos? Porque queremos hacer que las cosas sucedan en el poder de nuestras fuerzas. Y no estoy hablando de que usted diga, ay, hoy no tengo ganas de limpiar la casa, que el poder del Espíritu limpia la casa. Eso no va a suceder, la casa la tiene que limpiar usted. ¿Entiende eso? La comida la va a tener que hacer usted. Pero cambiar el corazón de otra persona, ¿usted puede hacerlo o no? Y usted le puede hablar, le puede predicar, le puede invitar, le puede subir, bajar, hacer todo. Y eso no va a suceder. Porque eso sucede por el poder del Espíritu. Que
familia, una congregación, una iglesia, una persona madura en la fe, ¿lo puede hacer el pastor? No. Y allí muchas veces, como mamá, como papá, como pastores o como parte que sirve en la iglesia, nos cansamos y invertimos y hacemos de toda nuestra esfuerzo y ganas y pareciera que los resultados son tan mínimos. Hasta que decimos, Espíritu Santo, tú eres el dueño de la obra. Solo tú puedes hacer que la palabra halle cabida en los corazones y produzca un fruto. Mi tarea es transmitir la palabra, pero la tarea del Espíritu es que esa palabra penetre en el corazón. Y la tarea del que escucha es que esa palabra sea guardada. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos. Básicamente lo que nos está diciendo es que nos entra por un oído y nos sale por el otro. El Espíritu nos habla al corazón y yo tengo la tarea de guardar esa palabra. Guardar. ¿Por qué usted anota la enseñanza? Para guardar la palabra. Para que en una semana, en un año, en 5, en el momento difícil, de repente usted encuentra un cuadernito, un librito, una anotación de un campamento, una profecía que recibió de Dios, una revelación que recibió leyendo la palabra. Y eso era lo que necesitaba en ese momento. Muchas veces nos ha pasado. De repente uno empieza a rebuscar algunas cosas y empiezo a leer cosas que a veces anoté años atrás. Digo, Dios, tú dijiste hace 10 años, hace 15 años, tú me dijiste esto y tú lo vas a cumplir. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Hermano, todo lo que esté a su alcance, hágalo. Pero todo lo que no esté a su alcance, permita que el Espíritu haga, que Él trabaje. Y muchas veces Él nos va a ir metiendo en situaciones donde es imposible para nosotros resolver, para que demos gloria a Él de que lo que se resolvió porque Él lo hizo. Muchas veces, ¿cuántos hombres buscando trabajo? ¿Cuántas familias a veces? Y a veces desesperados queremos hacer más actividades, queremos hacer más cosas para que los niños, para que los jóvenes, para que los hermanos, para que... Y a veces Dios nos dice, como nos dijo en esta pandemia a toda la iglesia de Cristo en el mundo, paren un poco, no es tanto lo que hacen, es en el poder de mi espíritu. Cuando tuvimos que el año pasado suspender los cultos, y muchísimos ministerios, pastores entraron en crisis. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente no se vaya? Dios cerrando todas las posibilidades de los hombres, de los líderes, y obrando a través de su Espíritu, sosteniendo las familias, los hogares. Y el Espíritu Santo lo hizo. Ninguno de los que estábamos antes de la cuarentena, cuando reiniciaron las actividades, por lo menos aquí, ninguno dejó. El Espíritu Santo sostuvo. Y no fueron los pastores, los Zoom, los YouTube, las visitas, no fueron esas cosas. Fue el Espíritu Santo en cada corazón. Esa es la obra del Espíritu. Pero muchos hombres, muchos ministerios entraron en pánico desesperadamente, metieron inversiones tremendas en equipos de producción, arriesgaron gente de edad sus vidas yendo por todos lados. Y muchos de ellos pagaron precios caros porque hasta la vida les costó. El Espíritu Santo es todopoderoso, hermano. Todavía el Espíritu puede sanar, puede libertar, puede obrar milagros. Crea. Hay una corriente doctrinal que considera de que las obras del Espíritu Santo de la iglesia primitiva han cesado. Una corriente se llama cesacionista justamente.
y considera que los milagros, las sanidades, las libertades de endemoniados, las manifestaciones del Espíritu Santo han cesado. Y yo escuchaba a un gran expositor cristiano, justificar su postura. Y él decía, yo soy cesacionista, pero Dios no es cesacionista. Lo que yo personalmente creo es que el mismo Espíritu Santo que operó en Pentecostés sigue operando en este tiempo. 2000 años después, el Espíritu Santo sigue sanando a los enfermos, sigue libertando a los cautivos, sigue resucitando muertos cuando en su voluntad está, sigue librándonos de la muerte, sigue llenando de poder y de autoridad a hombres y a mujeres sin ninguna capacidad para hacer su obra. Usted crea eso y ore y clame. Su primer respuesta ante la enfermedad, que no sea la vallaspirina, que no sea el ibuprofeno, que no sea la desesperación de correr al doctor. Su primer respuesta ante la enfermedad es: Espíritu Santo, tú eres todopoderoso. Pon tu mano sobre mi vida, sobre mis hijos. ¿Nos quita eso de ir al doctor? No, vaya también al doctor. Y si el doctor le da medicamento, tómelos. Pero que nuestra primera respuesta sea: Cristo, tú eres quien sostienes mi salud. La enfermedad y la salud en mi vida están en tus manos. Él es todopoderoso. Amén. Una cuarta cualidad que el Espíritu Santo comparte con la divinidad es que Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe y que todo lo conoce. Busque 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Pablo está escribiendo y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce y sabe todas, absolutamente todas las cosas. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Pidiendo al Espíritu Santo que me enseñe, que me revele, que me muestre. ¿Cómo puedo aprender de la palabra? Leyéndola, estudiándola y orando, diciendo: Espíritu Santo, vos sos el que inspiraste la palabra. Trae entendimiento a mi vida. Soy torpe, no entiendo, no comprendo. Pero si tú, que sabes todo, me enseñas, yo puedo aprender. Él es el que conoce todas las cosas y conoce la voluntad de Dios, sabe lo que Dios quiere, porque Él conoce el corazón de Dios. Cuando vamos a hacer algo, es muy sabio doblar nuestra rodilla y decir: Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Tengo que irme o tengo que quedarme? ¿Debo comprar o no debo comprar? ¿Debo ir o no debo ir? ¿Debo hacer o no debo hacer? ¿Debo tomar este trabajo? ¿Debo agarrar este compromiso o no debo hacerlo? Entonces se forja entre usted y Dios una relación de dependencia tan linda. Y todas las cosas que usted va haciendo van en un paso seguro. Eso se aplica para lo que voy a estudiar, los negocios que voy a hacer, la persona con quien voy a estar, las amistades que voy a tener, con quién me voy a casar,
qué cosas voy a dedicar mi tiempo. No se va a poner a orar para ver si tiene que ir a comprar 1 kilo de pan o 2 kilos de pan. ¿Me entiende? Dios le ha dado criterio. Dios nos ha dado criterio. Entonces hay cosas que Dios le dio a usted la capacidad para decidir. Pero cuando está en una situación de que, Señor, guíame, tú sabes el final, tú sabes cómo va a terminar esto, tú sabes si esto va a dar bueno o no, si va a traer beneficio o va a traer pérdida, tú sabes si esta amistad conviene o no conviene, si esta decisión es la que tú apruebas o no, porque Él sabe todas las cosas. Un hombre, le cuento esta anécdota, se llamó George Washington Carver. Nació en el siglo XIX, 1861 específicamente, era esclavo negro. Y bueno, unos años después se firma una ley de libertad a los esclavos. Y en el sur de Estados Unidos, lo único que se cultivaba era algodón. Y la forma de cosechar el algodón era a mano. Por eso había tantos esclavos en el sur. El sur de Estados Unidos siempre fue toda la parte más poderosa, económicamente hablando, y fue la que perdió la guerra civil de 1800. El norte quería la libertad de los esclavos, el sur quería mantener la esclavitud para poder mantener la mano de obra en los campos de algodón. Todo el sur, absolutamente casi todo el sur, estaba plantado en algodón. Y ese monocultivo, es decir, ese cultivo único de algodón, con el paso del tiempo, fue destruyendo la tierra, fue desgastando. Y en una temporada vino un bichito que se llamaba el picudo, que destruyó los campos de algodón masivamente y fue una pérdida enorme, enorme para la nación. Y en toda esta historia aparece este esclavo, ahora hecho libre, que terminó a duras penas el colegio y empezó a estudiar botánica y en la universidad, y cuenta la historia de que él era un hombre de fe, él era cristiano. Y él oraba a Dios, que él quería entender, porque era un amante de la naturaleza, y él quería entender los misterios de las cosas. Se daba cuenta que había mucho más que descubrir en cada cosa. Y entonces Dios le habla, y él le dice, ¿qué querés que te enseñe? Y él le dice, yo quiero saber sobre el sol. Y Dios, eso cuenta él después en su biografía, ¿no? Dios le dice, es demasiado lo que hay para saber del sol, no vas a poder asimilar eso. Bueno, yo quiero entonces saber sobre la luna, tampoco es demasiado. Yo quiero saber sobre los animales, tampoco es mucho. Quiero saber sobre los árboles, es demasiado. Quiero saber sobre un árbol. Y Dios le dice, te voy a enseñar los secretos del maní. ¿El maní? ¿Vieron que en Estados Unidos se come el dulce de maní? Mantequilla de maní. Es muy famoso, es como la manteca acá o el dulce de leche. Entonces él dice, Dios, está bien, enséñame los secretos del maní. Ese hombre escribió más de 115 libros sobre las propiedades del maní. Más de 3.000 recetas sobre las propiedades del maní. Dios le abrió el entendimiento y él empezó a enseñar a otros cómo cultivar maní y qué hacer con el maní que se cultivaba. Porque el maní ya estaba, ya existía, pero nadie lo quería cultivar porque no sabían qué hacer. Y allí Dios le empieza a dar entendimiento, revelación de una minúscula cosa. Y ese hombre se volvió un hombre muy buscado, muy famoso, muy rico también. Pero él era una persona muy humilde en su corazón y fue enseñando en las universidades. Muchas universidades no le dieron sus títulos porque como era negro y había un racismo muy fuerte, y él enseñó para que el cultivo rote y que puedan cultivar maní y otros elementos junto con el algodón. Y trajo un gran progreso, pero el conocimiento vino de una persona, el Espíritu Santo, porque Él todo lo sabe. Cuando haya algo que no sepas cómo hacer, cuando haya una situación en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo y no sepas cómo resolver, tienes un amigo a quien preguntarle.
El Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, dime. Y si está tu corazón conectado a Él, Él te va a dar el entendimiento, la luz. No hay excusas para no saber, no hay excusa para no estudiar, no hay excusa para no prepararnos. ¿Quieres predicar? Pide al Espíritu Santo, pero Él te va a llevar a estudiar. ¿Quieres tocar un instrumento? Pide al Espíritu Santo y Él te va a llevar a practicar y te va a dar capacidad. ¿Quieres cantar? Él te va a llevar a entrenarte. ¿Quieres hacer un trabajo manual? ¿Quieres hacer mecánica? ¿Quieres hacer costura? ¿Quieres aprender de un oficio? ¿Quieres desarrollar una cualidad? Ora. Y Él te va a dar gracia y capacidades. No es una varita mágica. No es que de repente ¡ting!, te toca y en la mente ya sabes todo. Eso es de vagos. Eso no pasa. Si no nos sentamos en la silla y no agarramos y tomamos los recursos que tenemos para estudiar, no va a pasar nada por más que usted ore 50 horas por día. Pero si hace su parte, Dios hará la otra parte. Amén. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, el Espíritu Santo es llamado Dios. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí en este pasaje específicamente, el Espíritu Santo es llamado Dios, porque estamos viendo cuáles son las cualidades que Él tiene, que comparte con Dios y que lo hace Dios, para que nadie nunca le pueda engañar y decir a usted, no, Dios es una cosa, el Espíritu Santo es otra cosa. No, cuidado, el Espíritu Santo es Dios mismo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor, que es la palabra griega de Kyrios, hace referencia a Cristo. O sea, Cristo es el Espíritu y el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es decir que podemos con total certeza afirmar que no solo el Espíritu Santo es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, sino que es llamado Dios y Señor también. Y por último, para cerrar y que esto quede bien claro, Juan capítulo 15, versículo 26, el Espíritu Santo es específicamente tomado como un miembro de la divinidad. Dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, con mayúscula, el Espíritu Santo, a quien enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? De Dios mismo. Podemos decir entonces que Él es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él es llamado Dios y Señor, y Él es mencionado por Cristo mismo como un miembro de la deidad. Hemos dejado hasta aquí bien claro de que el Espíritu Santo es Dios. No es una cosa aparte, no es un ente extraño, Él es Dios. Y Él va a ir trabajando en nosotros conforme a su voluntad. Si Dios permite, los demás enseñanzas vamos a ir aprendiendo cómo Él aparece en las Escrituras. Él aparece como paloma, aparece como fuego, aparece como viento, y que cada una de esas manifestaciones muestran una parte de su carácter, muestran algo de Él, una cualidad. Así que espero verles de nuevo el jueves que viene
Y los que, bueno, quizás no vieron o no escucharon los jueves anteriores, tienen para volver a escucharlo porque queda grabado, así que pueden hacerlo. Pero llévese esto, el Espíritu Santo está con nosotros y Él está sumamente interesado en tener una relación de amistad, de compañerismo contigo, con su iglesia. Dice la Escritura que Él edifica a la iglesia. Él edifica a la iglesia. Amén. Él va a edificar tu vida. No tengas temor, no tengas miedo. Él hará su obra en ti. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera y nos desafía. Tu palabra, Señor, nos invita a conocerte más cada día. Espíritu Santo, queremos conocerte a ti. Por eso hemos, Señor, dedicado nuestro tiempo y nuestras fuerzas para estudiar lo que las Escrituras enseñan acerca de ti. En ellas está la vida eterna. Tú eres el Espíritu de vida, eres el Espíritu de verdad, eres el Espíritu de gracia. Tú eres, Señor, el que haces la obra en medio nuestro. Espíritu Santo, trabaja, edifica en nosotros la iglesia del Cordero. Edifica en nosotros la iglesia de Cristo. Edifica en nosotros el carácter de Cristo. Trabaja, Señor, trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, en este tiempo vivir siendo conscientes de que tú estás con nosotros. Todo temor, Señor, es quitado. Todo miedo, todo sentimiento de soledad que hay en las vidas es quitado. Todo sentimiento de orfandad que hay en los corazones